Feliz Navidad, mi querida comunidad. Estamos a nada de la Navidad. Ojalá que la pasan muy bien con su familia o amigos, o solos. Recuerden que la felicidad está en uno mismo y ustedes pueden hacer de esta Navidad un día increíble. Muchas gracias por ser como son, divertidos, buena onda y geniales en general. Ustedes hacen que esta comunidad sea una de las más sanas y de forma un poco irónica una de las más enfermas, quizás jaja por los títulos, aunque solo es humor. Este título fue gracias a Dabundi, a quien le gusta hacer resúmenes de las historias, jaja. Un abrazo, mi bro. Ahora sí, empezamos. Cuanto más arriba viven las personas en un edificio, más seguras se sienten dejando sus ventanas abiertas. ¿La planta baja? Absolutamente no. ¿Y si alguien entra por la ventana? ¿La primera planta? Bueno, tal vez. La gente no va a escalar. Pero aún así, no las dejes abiertas si te vas de vacaciones. Cualquier cosa por encima de eso, parece bastante seguro. La gente deja algunas ventanas abiertas literalmente todo el tiempo. Quiero decir, ¿qué tipo de peligros pueden encontrarte tan alto? Si vives por encima del 10º piso, no querrás averiguarlo. Dejar una ventana abierta podría ser el error más inocente y grave que podrías cometer. Mi advertencia: no se trata de caer desde el alféizar de tu ventana. Incluso las ventanas que solo se abren unos pocos centímetros son peligrosas. Si hay la más mínima forma de entrar, él la encontrará. Las historias de la cosa que flota circularon cuando era niño. Los niños afirmaban que de noche veían algo flotando lentamente por la calle, a unos 30 metros en el aire. Todos tenían descripciones diferentes. Una pequeña esfera brillante, una criatura con ojos rojos, un cilindro oscuro. Pero las historias todos tocaban las mismas notas. Todos miraban por la ventana de su dormitorio alrededor de las 3 de la mañana. Todos vieron algo alto en el cielo, pero no demasiado alto. Todos se sintieron llenos de terror, a pesar de que no estaba sucediendo nada malo, y tuvieron que apartar la mirada. Ahora he aprendido por qué. Vivo en el 11º piso de este edificio de alojamiento para estudiantes. La cocina se comparte con algunas otras personas. No los conozco muy bien. Solo hablamos cuando es necesario, aunque creo que algunos de ellos son amigos entre sí. De todos modos, eso significa que siempre que estoy en casa, estoy en mi habitación. Normalmente, me despierto bastante tarde. Ya sea jugando o estudiando, normalmente lo primero. Anoche, sin embargo, no estaba haciendo ninguna de las dos cosas. He estado muy estresado últimamente, y me encontré sentado en la cama, mirando por mi ventana. Estaba entreabierta un poco, para dejar entrar una pequeña brisa. No sé cuánto tiempo estuve así. Simplemente era relajante. Era agradable mirar a toda la gente de la noche. Algunos claramente borrachos, y otros simplemente caminando como si no fuera la mitad de la noche. Ese segundo grupo es el que encuentro más interesante. Me encuentro inventando historias en mi cabeza. ¿A dónde podrían ir a esta hora? ¿Quiénes son y si hacen esto regularmente? En algún momento, de reojo, noté algo. Algo no abajo ni muy arriba. Algo justo a mi nivel. Era difícil verlo en la oscuridad. No tanto lo miraba, sino que estaba mirando su silueta mientras se movía frente a las ventanas tenuemente iluminadas del edificio al otro lado de la calle. La habitación directamente enfrente tenía la luz encendida y las cortinas abiertas, y era la mejor fuente de luz que tenía. No parecía tener forma. Más bien, parecía una nube de humo. Una que no ascendía, sino que simplemente se movía de maneras antinaturales. Pensé de inmediato en las historias de mi infancia sobre la cosa que flota. Comenzó a acercarse a mi ventana. Despacio, lentamente, y aún más despacio. Pero moviéndose de todos modos. Durante todo el tiempo, seguí mirando detrás de mí, como si algo ya estuviera en la habitación. Esta cosa me hacía sentir inquieto. Pensé que una vez que finalmente llegara a mi ventana, podría verlo claramente. Para ver que mi imaginación se estaba desbordando. Oh, solo es una bolsa en el viento. Era lo que esperaba pensar. En su lugar, solo encontré mi ventana cubierta. Oscuridad, por todas partes.
Era como si mi vista de la ciudad se convirtiera en una ventana al vacío. Me sentí mareado y mi visión se sentía extraña. Como si mirarlo estuviera mal. Cada hueso de mi cuerpo me decía que apartara la mirada. Pero me alegra no haberlo hecho porque noté que algo del humo comenzaba a filtrarse a través de las rendijas de la ventana. Nunca la cerré tan rápido. Incluso la cerré con llave, algo que nunca hago, porque, ¿por qué lo harías cuando vives tan alto? Inmediatamente me sentí un poco mejor. La vista volvió lentamente, mientras la cosa que flota se alejaba. Tuve que acostarme un rato y despejar mi mente. Tenía un dolor de cabeza que parecía castigarme por no apartar la mirada. A pesar de esto, una vez que se me pasó, me senté de nuevo y miré por mi ventana. Noté que la habitación directamente enfrente de la calle ya no tenía la luz encendida. Al menos, eso pensé, hasta que miré más de cerca. Estaba ahí. Había cubierto su ventana y estaba entrando. Su ventana debió haberse abierto más que la mía, ya que no tardó mucho en entrar. Nunca lo vi salir, porque en ese momento cerré mis cortinas y no volví a mirar afuera. Esta mañana, la gente está hablando sobre el hombre que fue encontrado muerto al otro lado de la calle. No sé con certeza, pero mi instinto me dice que debe haber vivido en la habitación donde lo vi entrar. Aún no le he contado a nadie lo que sé. Tengo miedo de hacerlo. Pero hoy he estado pensando sobre lo que es esta cosa. Creo que ahora entiendo su comportamiento. Claramente, se alimenta de las personas, pero, ¿y si también odia ser visto? Solo viaja de noche. Lo suficientemente alto como para no ser iluminado por las luces de la calle, pero lo suficientemente bajo como para poder entrar por las ventanas. Siempre tiene una forma diferente para cada persona. Una que les pone los pelos de punta. No una que les asusta. A los humanos les encanta mirar cosas que les asustan. Pero siempre apartamos la mirada de las cosas que nos parecen inquietantes. Todo en él parece demostrar que odia que lo vean. Un asesino silencioso, que solo tiene como objetivo a las personas que creen que están a salvo, y hace todo lo posible para asegurarse de que nunca lo veas venir. Así que, si vives por encima del 10º piso, no dejes tus ventanas abiertas. No a menos que estés listo para encontrarte con la cosa que flota. Solía jugar en el bosque detrás de mi casa todo el tiempo cuando era niña. Escondidas, policías y ladrones, el juego de la cuerda. Claro, vivíamos en un vecindario antiguo y deteriorado, pero era el bosque perfecto para una niña suburbana. Lleno de árboles y arroyos, nunca estaba más lejos de 300 pies de casa. Ahí fue donde conocí a mi esposo John años después. Mi hermana y yo solíamos recoger todo tipo de... Bueno, los llamábamos trofeos, cuando estábamos en el bosque. Eran todo tipo de relojes extraños, juguetes, tarjetas de crédito y piezas de ropa. Solíamos pensar que estas cosas solo las había perdido o descartado alguien que estuvo ahí. El primero que encontramos fue cuando yo tenía 6 años. Era un viejo suéter de Mickey Mouse, todo rasgado. Parecía que pertenecía a un adulto bastante grande, la etiqueta ya se había borrado y había perdido casi todo su color. Era nuestro pequeño secreto. Los guardábamos en un viejo contenedor de plástico que encontramos tirado por ahí. Lo metimos en el espacio bajo la casa. Alrededor de los 7 años, comencé a ponerme paranoica con ellos. Había perdido uno de mis peluches favoritos después de llevarlo al show y contar. Así que mi maestra me llevó a la oficina de objetos perdidos a buscarlo. Después de eso, no dejaba de pensar en nuestra oficina de objetos perdidos, nuestra reserva. ¿Cómo se sentirían todas las personas que perdieron esas cosas si nunca las encontraran? Tal vez Dios me estaba castigando por quitar esos objetos en lugar de llevarlos a la oficina de objetos perdidos. Tomé el contenedor, lo llevé y le dije a mi madre que quería que los llevara a la oficina de objetos perdidos en la escuela. Ella no sabía nada sobre las cosas que había allí antes, y empezó a alterarse. Comenzó a hacerme preguntas raras sobre las cosas que había encontrado. Unas horas después, un montón de policías llegaron a mi casa y nos hicieron preguntas a mi hermana y a mí sobre las cosas que habíamos recogido.
Nos preguntaron exactamente dónde habíamos encontrado cada uno de los objetos, cuando los encontramos, si habíamos visto a alguien allí en ese momento. Les contamos lo que podíamos, pero nuestras versiones seguían cambiando. Éramos niñas, nos confundíamos a mitad de la frase sobre qué objeto estábamos hablando. Todos estaban tan estresados en ese momento, tan serios, estábamos tan seguras de que habíamos hecho algo malo. Lo único que queríamos era que se acabara, y que todos se fueran. Después de que les contamos sobre todas las personas que vimos en el bosque, nuestros amigos, nuestros vecinos, los policías empezaron a mostrarnos todo tipo de fotos de desconocidos, preguntándonos si los habíamos visto. Le pidieron a mi madre que estuviera con nosotras para esta parte. Algunos de ellos eran adultos, la mayoría eran chicas, una de ellas parecía estar durmiendo. Mirando hacia atrás, tengo la sensación de que podría haber estado muerta. Después de un rato, empezaron a emparejar imágenes con objetos que habíamos encontrado, preguntando si habíamos visto a esas personas cuando encontramos esos objetos. Después de que les dijimos que no habíamos visto a ninguno de ellos, una de las personas con los policías, no llevaba uniforme, supongo que era una detective, se sentó con nosotras. Nos mostró a mi hermana y a mí un dibujo de la cara de un hombre. Nos preguntó si lo habíamos visto. Había algo tan siniestro en esa cara. Fue hace tanto tiempo, esa cara ha cambiado tantas veces en mis recuerdos desde entonces, pero siempre recordaré esas cejas. Qué diferentes eran entre sí, qué raro se veía eso en la cara de un solo hombre. Mi hermana soltó que él podría ser el hombre de la máscara, pero nunca había visto su cara. Los ojos de la mujer se iluminaron y su actitud cambió. Mi hermana comenzó a llorar. Dijo que no debía decir eso. Que lo había prometido, que él dijo que dejaría de dejarnos esos regalos si ella decía algo. Conteniendo las lágrimas, con mi madre abrazándola, ella dio una descripción del hombre a los policías. Dijo que llevaba una máscara de gas con la parte de la boca cortada. Que no tenía brazos, llevaba un suéter a rayas rojo y blanco de manga corta, pantalones vaqueros negros y botas de trabajo marrones. Mi madre les dijo que todo eso sonaba ridículo. Hicieron que otro hombre hiciera un dibujo de su descripción. Después de mirarlo, uno de los policías dijo que parecía una balaclava con gafas de sol. Que podría haber estado escondiendo sus manos detrás de su espalda. Este encuentro se decía que ocurrió meses atrás, mi hermana tenía 5 años, era normal que se equivocara con algunos de los detalles. Dijeron que lo más probable era que no quisiera que ella se asustara. Por eso sus manos estaban ocultas, probablemente escondiendo un cuchillo o una pistola detrás de él. Eso no implica que pensaran que la historia fuera cierta. Nunca volvieron después de eso. Nos mudamos unos meses después. Mi madre nunca nos dijo que esa fuera la razón, pero aún así nos hizo prometer que nunca le contaríamos a nuestro padre lo que había pasado. Nunca tuve la oportunidad de preguntarle al respecto cuando era adulta, ya que hace 6 años, mi madre murió cuando un conductor borracho chocó con el autobús en el que iba de regreso a casa del trabajo. Volví a donde estaba la casa hace un par de años. La gentrificación estaba tomando fuerza y los equipos de construcción estaban derrumbando todo el vecindario. Hice ojitos al supervisor y le conté cómo solía vivir allí. Dejó que uno de sus trabajadores me acompañara por el sitio de construcción. Lo único que encontré allí fueron recuerdos de mi antigua vida. El trabajador que me mostró el sitio terminó pidiéndome matrimonio 3 años después. Cuando le pregunté a mi padre un par de años después qué había pasado, me dijo que era la primera vez que escuchaba sobre esto. Mis padres pasaron nuestra infancia atrapados en una feroz batalla por la custodia, y dudaba que ella le hubiera contado algo como esto. Empezó a despotricar sobre cómo nunca debió haberle sido infiel a mi madre. ¿Sabes? Siempre soy un tonto por una chica con el pelo rojo. Por favor, papá, no necesito escuchar eso. Mi hermana dice que no recuerda nada de esa época. No he insistido con ella. Está en rehabilitación por 6ª vez ahora, opioides, realmente no quiero entrar en detalles. Prefiero que nuestras conversaciones se centren en cosas más agradables. Podría no ser nada, pero siempre he tenido la sospecha de que algo más siniestro estaba ocurriendo.
Perdónenme si entro en demasiados detalles, pero necesito desahogarme antes de tomar cualquier decisión. Mi papá nunca hizo nada malo, ¿de acuerdo? Dejemos eso claro desde el principio. Desde que tengo memoria, he evitado los espejos, especialmente de noche. Cuando era niña, hacía algo parecido a un arrastre de ejército hacia el baño para evitar el espejo justo sobre el lavamanos, que reflejaba el dispensador de jabón con forma de dinosaurio y el grifo, reflejando todo eso sobre la pared azul vacía frente a él. El arrastre de ejército en sí no era necesario, pero yo, con 7 años, pensaba que era crucial evitar el reflejo, cuando caminar agachada habría sido suficiente. Mi mamá incluso me dejó tener un pequeño frasco de desinfectante de manos en mi cuarto después de confesarle que no me lavaba las manos cuando tenía que orinar de noche. Ella era muy comprensiva de esa manera cuando era niña, pero eventualmente se cansó de mi ansiedad a medida que fui creciendo. Mis padres se separaron cuando yo era una bebé, así que generalmente pasaba de un lado a otro entre sus casas la mayor parte de mi niñez. Mi papá es contratista de albañilería y trabaja largas horas raras, así que estaba sola con su novia, ahora prometida, cuando me quedaba con él durante la semana. Vivía en esta casita pequeña de color durazno en el campo, con una entrada de tierra de 1/4 de milla llena de baches y más huecos que camino pavimentado, y suficiente tierra y bosque para que una niña salvaje como yo explorara hasta el hartazgo. Estábamos en bancarrota, pero era muy agradable. Todo eso cambió cuando mi bisabuela murió. No, eso sería una mentira. Esa casita, cariñosamente llamada el estiércol por mi papá, se quemó cuando tenía 14 años. No fue por un incendio provocado ni algo sobrenatural. Mi papá dejó un coche que estaba arreglando en marcha mientras se iba a la tienda y cuando regresó, ya había llamas. Poco después, mi bisabuela murió y heredamos su casa. La casa de la abuela Adeline estaba en la ciudad y era mucho más grande que el estiércol, y aunque estaba triste por su muerte, estaba emocionada por la gran habitación en el piso de arriba. Era enorme en comparación con mi cuarto en el estiércol, al menos 4 veces más grande, con un gran escritorio empotrado en la pared con varios compartimentos y habitaciones secretas conectadas por el piso superior. De todos modos, había una pequeña cosa sobre esta nueva habitación que se me había escapado de la mente. Había una razón por la cual nunca dormía allí en las raras ocasiones en que pasaba la noche en la casa de mi difunta abuela, y estoy segura de que ya sabes cuál es. Sí, era un espejo. No lo recordé hasta que fui a la casa de mi papá después de que trasladó mis cosas, y me insistió en que cambiara de habitación con mi hermano. Todo lo que recuerdo es que caminaba de regreso a casa desde la escuela y me dejé caer sobre la cama, solo para que mi sangre se congelara al ver mi propia cara petrificada mirándome. Me quedé congelada, el miedo y la angustia se acumularon en mi estómago como una serpiente enroscada. Traté de hacer que lo quitaran, de verdad que lo intenté. Pero el espejo estaba asegurado a la pared con algo tan imposible de mover que no importaba lo que hiciera, no se movía ni 1 centímetro, e incluso un intento breve de cubrirlo no ayudaba a calmarme. No entraré en demasiados detalles sobre lo que pasó esa primera semana que estuve en la nueva casa, pero incluyó mucho evitar mi habitación en general. El espejo estaba montado justo frente a mi cama, y mi cama era lo suficientemente grande como para que el único lugar en el que pudiera encajar era justo en ese maldito lugar, así que dormí en el sofá por un tiempo. Como todos los padres de un niño de la escuela secundaria, mi papá finalmente dejó de aguantar mis tonterías. Si no empiezas a dormir en tu habitación, vas a tener que empezar a limpiar aquí abajo, dijo, señalando el desorden que había logrado hacer en la sala en unos pocos días. Esta es la última vez que voy a recoger tu basura aquí, Anna. En ese momento, la amenaza a mi pereza era más urgente que el espejo, así que arrastré mi basura al piso de arriba y dormí en mi nueva habitación por primera vez, con la ayuda de Skill. Dormí como una bebé. Nada raro ocurrió en las noches siguientes, y la semana en casa de mi papá no fue demasiado emocionante, excepto por el shock inicial. No pasó nada en las semanas alternadas con mis padres, y gradualmente comencé a notar que mi miedo a los espejos se iba desvaneciendo mientras me sentía cada vez más a gusto con la presencia del espejo en mi habitación. Luego llegó el verano. Las clases terminaron y quise quedarme más tiempo con mi papá, porque quería menos reglas y más tiempo para hacer lo que me diera la gana, y mi papá era definitivamente el prototipo de papá cool relajado.
Me quedé con él durante la mayor parte de junio, viviendo en el paraíso de una niña floja. Fue bastante genial hasta que comencé a tener pesadillas. Solo recuerdo conceptos vagos de ellas, pero la mayoría consistían en seres queridos muriendo violentamente. Solo una me hizo despertar, y nunca olvidaré lo que pasó. Estaba soñando con algo horrible, como que uno de mis abuelos se quemaba vivo o algo así, cuando de repente me desperté. Nunca me incorporo bruscamente cuando tengo una pesadilla, años de acondicionamiento en una cama alta me han entrenado bien, pero respiré con fuerza cuando me desperté en la posición en que estaba durmiendo. Esa noche me había acomodado de alguna manera en una posición fetal de lado mirando hacia el espejo, y lo que vi me persigue incluso ahora. En el espejo estaba yo, acostada como imagino que un soldado dormiría. Recta, en el centro de la cama parecía estar aún hecha. Ella, se veía tranquila, salvo por la boca entreabierta que probablemente roncaba como un leñador alcohólico. Había una figura en sombras acariciando su cabello rubio cortado a la altura del cuello, con dedos largos separando el cabello en secciones como para hacer una trenza antes de alisarlos nuevamente y repetir. De repente, la figura se quedó quieta y se inclinó para susurrar algo al oído de Ana, que estaba reflejada en el espejo. Sus ojos se abrieron de golpe y lo único que vi antes de cerrar rápidamente los míos fueron unos ojos ardiendo, de un blanco lechoso que parecía carecer de pupila o iris. Mi respiración se cortó cuando escuché el rasguño comenzar. No era como las uñas en una pizarra, pero era como mi propio infierno personal y no tuve menos de 3 ataques de pánico antes de que saliera el sol y el rasguño, que luego se convirtió en golpes, dejara de sonar. Me fui ese día sin dar explicaciones y no he pasado la noche allí desde entonces. Ahora estoy en la universidad y un amigo de la familia me ofreció un trabajo muy bien remunerado en mi ciudad natal, lo cual es una bendición para una estudiante de universidad sin dinero. El problema es que mi mamá se mudó hace años y todos los alquileres están ocupados por turistas en verano. Pero no es como si no tuviera un lugar donde quedarme. Justo acabo de hablar por teléfono con mi papá, quien me recordó que mi habitación en su casa siempre es una opción. Estoy escribiendo esto desde el hospital. He estado aquí durante los últimos meses y aún no sé cuándo me dejarán salir. Si es que me dejarán salir. He perdido la cuenta de cuántos doctores han entrado y salido de mi habitación, murmurando confusos y sacudiendo la cabeza. Quería contar mi historia mientras aún la recuerdo. La manera en que aún la recuerdo. Mi novia Gwen y yo decidimos mudarnos juntos hace un año. Encontramos un pequeño apartamento en un pueblo perdido de Ontario y nos establecimos. En general, no estuvo tan mal. Encontramos empleos decentes de inmediato, pero el pueblo era aburrido como el infierno. Si realmente disfrutas hablar con agricultores sobre el tipo de cosas que suceden en las granjas, te lo pasarías genial. No era realmente nuestro ambiente. Lo bueno era la naturaleza circundante. Gwen y yo crecimos en la ciudad y siempre estábamos buscando oportunidades para escapar en viajes de camping y senderismo, expediciones en kayak, cualquier cosa que pudiéramos encontrar. Así que mudarnos a un lugar en el campo donde finalmente podíamos respirar un poco era muy emocionante para nosotros. A pesar de nuestro amor por las actividades al aire libre, Gwen y yo habíamos tenido sobrepeso durante gran parte de nuestras vidas. No hacíamos mucho ejercicio mientras estábamos en la ciudad, siempre odié el ambiente del gimnasio, y nuestros viajes al campo eran pocos y distantes entre sí. Sin embargo, después de mudarnos juntos, decidimos hacer algunos cambios. Salíamos a caminar casi todas las noches y descubrimos que había senderos hermosos a través de los bosques justo a la vuelta de la esquina de nuestro apartamento. Nos encantaba caminar por allí. Los senderos serpenteaban como serpientes entre los árboles, dividiéndose constantemente en diferentes direcciones, y había numerosas entradas al sistema de senderos por todo el pueblo. Era un sistema grande, pero muy fácil de navegar. Había postes de señalización numerados en cada bifurcación del sendero que indicaban a dónde llevarían los nuevos caminos, y al final, cada camino regresaba al pueblo.
Pasamos meses explorando cada rama del sendero hasta que eventualmente memorizamos todo el sistema. Cuando llegó el invierno, nos vimos obligados a quedarnos adentro, así que compré algo de equipo rudimentario para nuestro apartamento y pasamos casi todas las noches de la semana haciendo ejercicio juntos. Al principio lo odiaba, sí, puedo pasar otra noche con mucho dolor y malestar solo para despertarme mañana y descubrir que no hizo ninguna diferencia real. Divertido. Pero después de un tiempo me volví adicto. Me encontré despertando temprano para hacer ejercicio durante una hora antes de ir al trabajo, y luego regresando a casa para hacer otra hora o dos antes de dormir. A veces, Gwen me decía que me lo tomaba demasiado en serio y que nunca estaba de más tomar un descanso de vez en cuando. Sabía que tenía razón, pero ver cuánto progreso estaba haciendo en tan poco tiempo me dificultaba reducir la intensidad. Durante el invierno, comenzaron a suceder cosas extrañas por el pueblo. Nuestros vecinos chismeaban constantemente y obteníamos todas nuestras noticias locales de ellos. Al principio parecía inofensivo, especialmente para una comunidad rural. Algunos gatos y un par de perros habían desaparecido. Uno de los dueños de los perros dijo que vio a su labrador negro vagar hacia el bosque, lo cual era normal. Mucha gente dejaba que sus mascotas deambularan por el bosque para hacer sus necesidades, pero generalmente regresaban a casa poco después. Se colgaron carteles por el pueblo pidiendo a la gente que mantuviera los ojos abiertos. Gwen y yo supusimos que este tipo de cosas era común en el campo. Los animales no necesariamente siguen los senderos como nosotros. Después de que desaparecieron más mascotas, comenzamos a escuchar rumores e historias de fantasmas. La gente hablaba sobre extraños sonidos que venían del bosque. Algunos decían que era un gemido bajo, casi como un zumbido, mientras que otros decían que escucharon algo gritando o llorando que no se parecía a nada que habían oído antes. Algunas personas empezaron a hablar sobre una extraña criatura acechando en la oscuridad del bosque, cazando y alimentándose. Gwen siempre parecía un poco asustada por estas historias, pero yo las encontraba divertidas. La gente de los pueblos pequeños y sus supersticiones, ¿sabes? Me sentía mal por sus mascotas, pero si acaso, probablemente solo se trataba de un animal salvaje que se había acercado demasiado al pueblo. Las personas en nuestro edificio de apartamentos también empezaron a actuar de manera extraña. Un día volví del trabajo y Gwen me dijo que habíamos recibido una queja escrita del administrador de la propiedad sobre el ruido proveniente de nuestro apartamento. La carta decía: alrededor de las 7 de la noche de ayer, sus vecinos informaron de una cantidad excesiva de ruido proveniente de la unidad 313. El ruido fue descrito como una fuerte discusión entre un hombre y una mujer. Por favor, intenten ser respetuosos con sus vecinos. Me sentí confundido. Había estado en el trabajo hasta las 8 esa noche. Le pregunté a Gwen si alguien más había estado en el apartamento y me dijo que no, y además no teníamos muchos amigos en el pueblo. Me dijo que no había escuchado nada, pero que se había duchado alrededor de esa hora y podría haberse perdido algo. Hablé con nuestra vecina Clara al día siguiente. Ella fue quien presentó el informe y se disculpó cuando le expliqué que no habíamos sido nosotros. Le pregunté qué exactamente había oído y su descripción fue muy inquietante. Escuché a una mujer gritando sobre algo, sonaba preocupada o asustada. La voz del hombre sonaba extraña, como si estuviera enfermo. Hablaba muy alto y rápido, y su voz se rompía en un grito agudo. Sonaba como si estuviera repitiendo la misma cosa una y otra vez. La mujer comenzó a sollozar muy fuerte y pensé que la escuché gritar: para. Y luego: nada. Espero que todo esté bien. Para decirlo menos, fue un invierno extraño en nuestro nuevo pueblo. Los animales seguían desapareciendo de vez en cuando y las historias sobre una criatura en el bosque se volvían aún más extrañas. Las personas que seguían caminando por los senderos en invierno informaban sentirse muy incómodas, como si las estuvieran siguiendo todo el tiempo. Algunos hablaban sobre movimientos y sonidos extraños en lo profundo del bosque. Susurros tenues que parecían venir de los mismos árboles. Gwen seguía pareciendo asustada por las historias, pero yo le aseguré que no había nada de qué preocuparse. Es un pueblo pequeño y aburrido, así que las cosas más pequeñas se exageran enormemente, le dije una vez. Sin embargo, pasamos la mayor parte de nuestras noches adentro.
Esto me funcionó bien. Para cuando llegó el nuevo año, estaba comenzando a hacer un progreso serio en mi forma física. Había perdido casi 60 libras y estaba comenzando a mostrar algo de definición muscular real por primera vez en mi vida. Gwen aún parecía molesta por la cantidad de ejercicio que estaba haciendo, casi 4 horas al día ahora. Parecía haber perdido la motivación y me dijo una vez que el estrés de su nuevo trabajo la dejaba demasiado agotada para hacer ejercicio al final del día. Comencé a preguntarme si la estaba haciendo sentir insegura sin darme cuenta. Una vez le pregunté si quería que dejara de hacerlo, y se encogió de hombros y dijo: "Solo quiero que estés sano". No sabía exactamente lo que quería decir, pero estaba decidido a seguir adelante. No creo que haya sido una buena idea ahora. La primavera llegó temprano como un tren de carga, golpeando el frío con una serie de olas de calor que derritieron completamente la nieve en cuestión de semanas. Los días se alargaron y los habitantes del pueblo parecían relajarse un poco. Aún había murmullos, pero la mayoría de las personas finalmente parecían haber superado lo del monstruo del bosque. Noté que seguía recibiendo miradas extrañas de la gente en nuestro apartamento desde la supuesta discusión, y sospechaba que no creían del todo que no fuéramos nosotros. Se lo comenté a Gwen y ella dijo que no había notado nada, y que probablemente era solo mi imaginación. Finalmente decidí que las miradas tenían más que ver con mi pérdida de peso. Para abril había perdido cerca de 100 libras y se notaba. Me veía delgado y musculoso de una manera que nunca había estado antes. Estaba emocionado por el clima cálido para finalmente salir y correr por un cambio. Estar encerrado en nuestro apartamento durante meses empezaba a volverme un poco loco. Gwen todavía parecía molesta por eso. No había dicho nada en un tiempo, pero a veces la atrapaba mirándome cuando pensaba que no se daba cuenta. Era difícil discernir su expresión porque siempre apartaba la mirada antes de que pudiera captar su ojo, y cuando le preguntaba al respecto, me decía que no había nada malo. Sin embargo, una vez la atrapé en el espejo mientras estaba de pie detrás de mí. Solo por un segundo, su rostro estaba congelado en una máscara de horror y rabia. Cuando me di vuelta para mirarla, ella solo sonrió y preguntó cuándo terminaría en el baño. Solo tu imaginación, me decía. Luego, una noche, llegué a casa un par de horas antes de lo normal. Había estado trabajando muchas horas extra y normalmente regresaba a nuestro apartamento después de que el sol se había puesto. Terminamos el trabajo de la semana temprano y nuestro gerente nos envió a casa con pago. Estaba emocionado porque el clima había estado particularmente hermoso ese día, y estaba ansioso por salir a dar mi primera carrera de la temporada. El apartamento estaba vacío cuando regresé a casa. Gwen había estado trabajando muchas horas en las últimas semanas y se estaba volviendo particularmente agitada. Seguía diciendo que era el estrés por su trabajo, pero sabía que eso era solo una cobertura. Noté que me estaba mirando más y más últimamente, siempre justo en la esquina de mi visión, y siempre con la misma mirada que no podía identificar. Como odio, o desdén, pero más enojada, de alguna manera. Había dejado de preguntar al respecto, pero algunas noches me había despertado al escucharla sollozando en su almohada. No entendía realmente por qué le molestaba tanto. Habíamos acordado que debíamos intentar ponernos en mejor forma, pero me sentía mal por haberla molestado de todos modos. Decidí que, dado que tenía tiempo libre esa noche y ambos teníamos los próximos días libres, finalmente tomaría un descanso y pasaría más tiempo con ella. Aún tenía un par de horas antes de que ella regresara a casa, así que decidí salir a dar una rápida carrera y regresar antes de que ella llegara. Me cambié a mi ropa de ejercicio, bajé las escaleras y salí corriendo por la puerta principal. Me sorprendió lo rápido que era ahora. Por mucho que disfrutara caminar y hacer senderismo, nunca había sido muy corredor. Podía trotar distancias cortas, pero siempre me quedaba sin aliento muy pronto. Pero después de haber perdido tanto peso, me sentía como una máquina. Mis piernas bombeaban fuerte contra el pavimento y respiraba largas y profundas bocanadas. Era estimulante. Sin darme cuenta, había corrido más de 15 minutos sin detenerme. Decidí reducir la velocidad un minuto y recuperar el aliento antes de comenzar de nuevo, y fue en ese momento que me di cuenta de que había llegado a una entrada de los senderos. Nunca me gustaron las historias de fantasmas.
Me asustaba fácilmente de niño, y me llevó mucho tiempo darme cuenta de que las cosas aterradoras que la gente me contaba no eran realmente reales. Desarrollé un fuerte sentido de ironía y sarcasmo sobre lo sobrenatural como defensa, así que cuando los habitantes del pueblo comenzaron a difundir rumores sobre la criatura del bosque, normalmente solo me reía. Pero tengo que ser honesto, por un momento, miré la entrada del sendero y simplemente se sentía mal. Mal. Completamente mal. No podía identificarlo. No había nada visiblemente preocupante, aparte de que algo de hierba larga y maleza había crecido un poco desde la última vez que Gwen y yo habíamos estado allí. Sin duda no había nada inusual en eso. Pero por solo un segundo tuve un breve destello, como ver algo por el rabillo del ojo, algo que no debería estar allí, que no puedes explicar. Y estaba aterrorizado. Sacudí la cabeza y la sensación pasó. Solo tu imaginación, me dije. Miré hacia arriba y era solo un sendero de tierra que corría entre algunos árboles. Sonreí y comencé a trotar hacia el bosque. Recordaba bien los senderos de todo el tiempo que Gwen y yo pasamos en ellos. Tomé a la izquierda en la primera bifurcación, luego otra, luego a la derecha, hasta que estaba profundo en el bosque. Ocasionalmente pasaba un cartel de mascota perdida pegado a un árbol, algunos más recientes que otros. Algunos estaban descoloridos y deformados por el daño de la nieve y el agua, y algunos parecían haber sido rasgados por la mitad. Tal vez el duende del bosque hizo eso, o no. Pensé y me reí. Me sentí tonto por haber tenido tanto miedo en la entrada de los senderos. ¿Qué había de qué tener miedo? Me sentía fuerte, corriendo por el sendero, como si nada en el mundo pudiera atraparme. Y fue entonces cuando vi la cara. Estaba mirando hacia arriba a un cartel de mascota perdida cuando lo vi, justo por el rabillo del ojo. Era como si uno de los árboles tuviera un rostro humano sobresaliendo de la corteza, y su expresión estaba congelada en una máscara de miedo, odio y desdén. Jadeé y me giré para mirarlo, pero perdí el equilibrio y caí duramente en la tierra. Me di vuelta y miré hacia arriba, mis ojos saltando de árbol a árbol, pero ya no estaba. De repente, ver una cara mirándote que no debería estar allí es lo suficientemente aterrador, pero lo que me heló fue que era exactamente la misma expresión que seguía viendo por el rabillo del ojo siempre que Gwen me miraba. Estaba respirando con dificultad, en parte por correr, pero principalmente por la conmoción. Nuevamente me invadió la sensación de que algo estaba mal, como un sueño que no tiene sentido. Me recuperé y me puse de pie. Tenía un corte sangrante en la pierna y mi ropa estaba cubierta de tierra, pero estaba bien. Decidí que, ya fuera que estuviera imaginando cosas o no, simplemente regresaría a casa por la noche. Pero luego noté el sendero. Había cambiado. La senda normalmente zigzagueaba a través del bosque, constantemente retorciéndose y girando sobre pequeñas elevaciones y depresiones del paisaje. Pero ahora estaba perfectamente plana y corría en línea recta en ambas direcciones, hasta donde podía ver. No tenía sentido. No había parte del sistema de senderos que se viera así. Escuché un suave susurro detrás de mí, como una palabra que no podía descifrar, pero cuando me di la vuelta, no había nada allí. Sentí que mi ritmo cardíaco se aceleraba mientras la adrenalina me invadía. Tengo que salir de aquí, ahora. Comencé a correr por el sendero perfectamente recto en la dirección que esperaba que me llevara de regreso al pueblo. Corrí tan rápido como pude. Ya podía sentir que mis piernas comenzaban a resentirse, pero no quería detenerme. Podía ver los árboles pasando rápidamente a ambos lados, pero el sendero seguía y seguía. Todavía podía escuchar susurros y estaban creciendo más fuertes, como una multitud hablando en voces apagadas. Finalmente, tuve que detenerme y recuperar el aliento. Mis piernas temblaban ligeramente y estaba jadeando con fuerza. Los susurros parecían provenir de todas partes ahora. Comenzaba a estar verdaderamente aterrorizado. ¿Qué demonios está pasando? Miré hacia abajo, decidido a no mirar los árboles. De alguna manera estaba seguro de que ellos eran responsables del ruido susurrante. La tierra en el suelo frente a mí parecía haber sido alterada, y en una roca cercana había algunas gotas de lo que parecía sangre. Mi sangre. ¡Oh Dios! Aquí es donde caí. Escuché un sonido extraño. Como alguien susurrando incoherencias. Grité y me di la vuelta, tratando de ver de dónde venía ese ruido.
Miré arriba y abajo por el camino, pero no podía ver nada más que el interminable sendero. Entonces vi el árbol. La cara había regresado, pero su expresión había cambiado. Seguía luciendo disgustada y enojada, pero también, de alguna manera, hambrienta. Me estaba mirando directamente. Otra vez. El mismo ruido de nuevo, también detrás de mí. Otro árbol, otra cara. La misma expresión. Comencé a retroceder, por el sendero en la dirección por la que había corrido. Choqué contra algo duro y me di la vuelta. El sendero había cambiado de nuevo, formando una bifurcación. Había un letrero, igual que había habido en los viejos senderos, excepto que esta vez, en lugar de flechas, números o direcciones, había una sola palabra. Corre. Me lancé a la derecha, corriendo tan rápido como podía. Tenía tanto miedo que tenía un nudo en la garganta, y no podía inhalar lo suficientemente rápido. Cada vez que miraba hacia arriba, veía otra cara con la misma expresión, y oía el mismo ruido horrible. Los susurros eran tan fuertes ahora, y en ellos podía escuchar lo que sonaba como risas burlonas. El sendero había comenzado a serpentear y a entrelazarse de nuevo a través del bosque, pero aún no reconocía dónde estaba. De vez en cuando llegaba a otra división en el sendero con otro letrero. Corre. Tomé otra derecha. Aún no reconocía ninguno de los senderos. Sigue corriendo. Esta vez a la izquierda. Mis ojos vieron un vistazo de otra cara en un árbol, sus labios curvándose en una sonrisa con dientes horriblemente grandes. Mis piernas comenzaban a arder seriamente. Mejor apúrate. Intenté no mirar hacia arriba, las lágrimas llenando mis ojos, mis respiraciones entrecortadas convirtiéndose en sollozos. Llegué a una división en el sendero con 4 caminos, también marcada con un letrero. Lo leí, y mi corazón se detuvo en mi pecho. Justo detrás de ti. Me di la vuelta lentamente, todo mi cuerpo temblando de miedo. De pie en el sendero detrás de mí estaba la criatura más grotesca que había visto en mi vida. Parecía humana, pero como el ser humano más demacrado que había visto. El mero hecho de que aún estuviera viva parecía una mentira. Su piel se aferraba a sus huesos, las costillas sobresalían de su torso, cada contorno de su esqueleto visible. Estaba casi desnudo, salvo por un trozo de tela rasgada alrededor de su cintura, y estaba cubierto de finos rasguños que supuraban sangre y pus. Su rostro era poco más que un cráneo con una fina capa de piel estirada sobre él, varios dientes estaban agrietados o faltaban y sus ojos inyectados en sangre sobresalían de su cabeza. Su cabello era largo y delgado. Mechones estaban ausentes como si se los hubiera arrancado. Respiraba en jadeos entrecortados, y el hedor de carne en descomposición y enfermedad me golpeó de lleno. Estaba paralizado de miedo. Intenté retroceder mientras comenzaba a acercarse a mí, arrastrando sus repugnantes pies por la tierra. Abrió la boca e inhaló una respiración áspera y gutural, luego gritó. Tengo mucha hambre. Me di la vuelta y corrí. Mis piernas ardían y apenas podía respirar, pero corrí como nunca había corrido antes. Comencé por el sendero central y corrí tan rápido como pude, agotando cada último bit de energía que tenía. No pasó mucho tiempo antes de que regresara a la misma bifurcación de 4 caminos que había dejado. Había dado una vuelta en círculo de nuevo. Me di la vuelta. La cosa se estaba acercando a mí, moviéndose de manera imposible rápida, sus ojos nunca apartándose de mí, sin parpadear. Corrí por un camino diferente, de regreso por donde había venido, y en cuestión de momentos estaba de vuelta en la bifurcación. La cosa se estaba acercando cada vez más. Estaba tratando de desgastarme, hacerme correr hasta que no pudiera correr más, y eso sería todo. Estaba tan exhausto, mi respiración era un jadeo desesperado. Oh Dios, ¿qué se supone que debo hacer? Miré hacia el bosque por un segundo. Cada árbol me miraba, sonriendo ampliamente, exponiendo dientes imposiblemente grandes, hasta que las sonrisas se desvanecieron en la oscuridad del bosque. Ese sonido aterrador de nuevo. Cerré los ojos. Sabía lo que tenía que hacer. Corrí directamente hacia adelante, pero en lugar de seguir por un sendero, salté fuera del camino y corrí hacia el bosque. El susurro se volvió más fuerte, como risas burlonas, llenando mis oídos.
Mantuve los ojos cerrados todo el tiempo, chocando con los árboles, sintiendo ramas azotando mis brazos y piernas, cortándome profundamente la piel, desgarrándome. Tropecé, caí, me levanté, seguí adelante. No sé cuánto tiempo corrí, pero se sintió como una eternidad. Como si eso fuera todo lo que haría, durante el resto de la pesadilla interminable en la que había caído. Y entonces se detuvo. Colapsé en el suelo, el silencio presionando sobre mí, una suave brisa soplando contra mi rostro. Abrí los ojos lentamente. De alguna manera había terminado en la calle, tumbado boca abajo sobre el asfalto. El cielo estaba oscuro. Debía haber estado ausente durante horas en ese punto. Luché para ponerme de pie y me deslicé hacia la acera, tratando desesperadamente de recuperar el aliento. Comencé a sollozar de nuevo. La adrenalina sacudía mi cuerpo y sentía que mis piernas podían ceder en cualquier momento, pero estaba vivo. Lo logré. Comencé a avanzar hacia mi apartamento. Estaba a solo unas pocas calles de aquí, y todo lo que podía pensar era en volver a casa con Gwen. Dios, Gwen. ¿Cómo se lo voy a explicar alguna vez? Regresé a nuestro edificio y salí tambaleándome del ascensor en nuestro piso. Revisé mi bolsillo. Afortunadamente, la llave no se había caído. Seguía respirando con dificultad cuando empujé la puerta de nuestro apartamento. ¿Gwen? Llamé. Mi respiración era áspera y débil. Supuse que mi garganta estaba completamente destrozada. Nuestro apartamento estaba oscuro, así que encendí una de las luces. Gwen, ¿estás aquí? Comencé a avanzar cojeando hacia la cocina en busca de agua, pensando en lo desastroso que debía lucir en ese momento. Encendí la luz de la cocina justo antes de que el olor me golpeara. Había platos con comida en descomposición aún pegada a ellos apilados en el fregadero. Moscas zumbaban a su alrededor, así como la basura, que estaba desbordando. No entendía. La cocina estaba perfectamente limpia cuando llegué a casa antes, y ahora parecía que no se había limpiado en semanas. Volví a entrar en la sala, y ahí fue cuando noté nuestros muebles. Estaban todos donde debían estar, pero todo estaba cubierto de polvo. Las flores que habíamos mantenido en la sala estaban completamente muertas y se habían marchitado sobre la mesa. Miré hacia el calendario en la pared donde Gwen y yo habíamos escrito nuestros horarios de trabajo cada semana desde que nos mudamos aquí. Pero el calendario seguía en enero, y todas las páginas desde entonces estaban en blanco. Gwen. Grité su nombre, que salió como un lamento agudo. Maldita sea, Gwen, ¿dónde estás? Gwen. Entonces escuché un grito proveniente de la puerta de entrada abierta. Me di la vuelta y vi a Clara, de pie en el umbral, su rostro congelado en terror. Gritó una y otra vez, señalándome, retrocediendo hasta chocar con la pared, luego girando y corriendo hacia su apartamento. Escuché su puerta cerrarse, pero aún seguía gritando del otro lado. Comencé a caminar hacia la puerta, para ver si podía ayudarme a entender qué demonios estaba pasando. Al pasar por la televisión en blanco de nuestra sala, vislumbré mi reflejo. Pero no era yo. Me tambaleé hacia el baño y encendí la luz. Lo que vi en el espejo fue esa cara. Esa cara demacrada, esquelética y emaciada del bosque. Los ojos inyectados en sangre, abultados, los dientes agrietados, el cabello arrancado, todo. Colapsé, agarrándome del lavabo para mantener el equilibrio. De repente, sentí que apenas me sostenía a la vida y toda mi fuerza se había ido. Miré hacia abajo y pude ver mi propio corazón latiendo en mi pecho. Caí al suelo, arrastrándome por el piso de mi apartamento, intentando gritar, pero sintiendo de repente que estaba demasiado débil incluso para respirar. Miré hacia arriba y vi las caras aterrorizadas de mis vecinos mirándome desde la puerta. Intenté hablar, pero esto fue todo lo que pude decir antes de desmayarme. Tengo tanta hambre. Eso es todo lo que recuerdo antes del hospital. Desperté en una cama con mis muñecas sujetas a los lados del marco, las ataduras tiradas tan apretadas como podían estar alrededor de mis muñecas esqueléticas. Un cuarto y varios monitores estaban conectados a mí, así como un tubo de alimentación. Ninguna de las enfermeras que han ido y venido me ha mirado a los ojos. No puedo decir que las culpe. Un investigador me visitó hace unos días y me preguntó qué recordaba.
Le conté todo, tal como te lo estoy contando a ti, aunque no parecía creerme. Luego me dijo algunas cosas. Según mis vecinos, había estado entrando y saliendo del edificio a horas extrañas desde que me mudé. Inicialmente asumieron que era solo por trabajo, pero eventualmente notaron que estas salidas parecían coincidir con las desapariciones de mascotas locales. Clara discutió esto con Gwen la mañana en que recibimos la queja por el ruido, y después. Ninguna de ellas volvió a ver a Gwen. Clara no recuerda que alguna vez hablara con ella sobre la discusión y dice que poco después, dejé de regresar al apartamento. La policía ha estado registrando los senderos del bosque, buscando restos. Buscando a Gwen. Estoy siendo retenido en el hospital para un examen. Han pasado meses, pero los médicos siguen completamente desconcertados. Escuché a uno de ellos decirle a una enfermera que ni siquiera están seguros de cómo sigo vivo. Dicen que mi cuerpo consumió cada último pedazo de sí mismo y prácticamente se redujo a nada. Pero, no lo sé. Creo que finalmente estoy empezando a verme bien. Es difícil intentar sonreír cuando todas las puertas están cerradas y no sabes cuándo podrás volver a casa. Esta es la 7ª vez que me encuentro en una sala cerrada, y ha sido la vez más larga en la que me han retenido. No me dicen cuándo terminará mi estancia. Tampoco se lo dicen a los demás. Desde que llegué aquí, han ingresado a 3 pacientes más, y ninguno ha salido. Aquí no nos dan nuestra medicación. Si peleamos, simplemente nos atan o nos lanzan al aislamiento hasta que nuestro episodio haya terminado. Esa es la razón por la que estoy aquí. Tuve otro episodio. No estoy loco. Estoy enfermo, pero no estoy loco. No lastimo a otros. Solo intento lastimarme a mí mismo, ya sea cuando mis estados de ánimo alcanzan un punto álgido o cuando caen a las profundidades más oscuras del océano. Todo lo que deseo es que el dolor se detenga. Así que tomo pastillas, o me lanzo frente a autos, o desde puentes, o hago lo que hice la última vez, golpear ventanas de vidrio hasta que mis puños sangren y mis brazos sangren y la policía venga a llevarme. Esta vez no fue la policía. Fueron los hombres de las batas blancas. Los hombres de las batas blancas no suelen ser quienes te llevan cuando tus pensamientos se vuelven insoportables y lastimas a alguien más o a ti mismo. Generalmente, quienes te llevan son los paramédicos, usualmente con oficiales a su lado, y te suben a una ambulancia, te llevan a la sala de emergencias y escriben un documento diciendo que no puedes ser responsable de tu propia seguridad, y luego llega otra ambulancia y te llevan al hospital con todas las puertas cerradas y los hombres de las batas blancas. Pero esta vez fue diferente. Me encontré en una de las peores zonas de la ciudad, cerca de un viejo almacén que lucía tan destartalado como yo. Y no había nadie cerca, lo cual era una suerte, porque estaba sangrando y seguramente la gente se habría alterado al verme. Sin embargo, los hombres de las batas blancas no se alteraron. Simplemente me agarraron, entrelazando sus brazos con los míos, y me subieron en silencio a la parte trasera de su camioneta, en lo que fue tan confuso entonces como lo es ahora en mis recuerdos. Recuerdo la camioneta. No tenía nada más que una camilla dentro. Esto se me quedó grabado porque generalmente pregunto qué hay en todos los gabinetes cuando me llevan. Pero no había gabinetes, y tampoco había preguntas, porque poco después de que me sujetaron, me dieron una inyección de lo que debió ser Haldol y no desperté hasta que estuve donde se suponía que debía estar, sentado en una silla con la misma ropa ensangrentada, frente a alguien que debía ser un médico. Ahora tengo dudas sobre sus credenciales. Pero estaba vestido como un médico y se comportaba como si fuera mejor que yo. Los buenos hablan como si fueras un igual, pero los malos hablan como si no merecieras el aliento que les cuesta decir tu nombre. Él era de los malos. La conversación comenzó bruscamente. ¿Cuál es la fecha de hoy? Espetó, en cuanto notó que tenía los ojos abiertos y estaba algo consciente. Me reincorporé de la posición en la que estaba y me senté, murmurando mis pensamientos. Me dio menos de un minuto antes de soltar su portapapeles con la mano derecha y acercarse para darme una bofetada.
Luego, con su ceño fruncido desaparecido de repente, se sentó de nuevo tranquilamente, hizo clic con su bolígrafo y continuó la entrevista. Próxima pregunta. ¿Cuál es tu nombre? Él sonreía ahora, pero yo no pude corresponder. Me dolía la cara por su golpe y mi mente aún estaba nublada por los sedantes. Mentiría si dijera que nunca me han golpeado profesionales médicos antes, pero esta vez fue diferente. No te golpean hasta que se hartan de ti, ya sea porque hablas demasiado o muy poco, porque te mueves mucho o no te mueves en absoluto. O por alguna otra ofensa, siempre menor a tus ojos y punible a nivel federal a los suyos. No te golpean la primera vez que hablas con ellos. Pasó otro minuto, y él rió suavemente. Bien, probemos algo más fácil. Su postura, antes casual, se tornó atenta. ¿Por qué estás aquí? Ya estaba llorando para ese momento, porque estaba asustado y confundido y no sabía dónde estaba, y él no lo hacía más fácil para mí. No podía hablar, luchando apenas para levantar mis brazos, aún sangrientos, con sus profundas cortaduras, para mostrárselos. Me golpeó de nuevo, más fuerte esta vez. Si eres demasiado estúpido para hablar, no comerás. Luego se levantó, cerró la puerta detrás de él y me dejó ahogarme en mis lágrimas. Otro paciente llegó después y me llevó a la sala común. Me dijo que llevaba 2 semanas allí. Ella no estaba loca, ni enferma. Simplemente se comportaba de maneras que su familia consideraba inapropiadas, y la enviaron aquí. Este era el primer lugar al que la habían enviado, y aunque parecía inusual, ella no conocía el alcance de lo anormal que era. Esa noche no recibí mi medicación. Tampoco los otros 12 pacientes que estaban sentados en las sillas y cuyas mentes eran embobadas por el resplandor eléctrico del televisor. Nos íbamos a la cama cuando nos lo decían, y nos levantábamos cuando nos lo decían, y íbamos a la biblioteca una vez al día y al comedor una vez al día y, cuando no estábamos allí, veíamos televisión. Cada día que pasaba en su hospital, parecía que más cosas iban mal. La señal más alarmante de que quizás no era un hospital en absoluto fue la primera vez que me metieron en aislamiento. No hice nada para merecerlo. Estaba sentado en silencio, como un buen sello de circo en la prisión que ellos llamaban hospital psiquiátrico. El doctor me levantó de un tirón por un brazo y me arrastró por el suelo como un saco de ropa, su fuerza superando a la mía por lo débil que mi cuerpo se ha vuelto aquí. Gritaba y maldecía, haciendo todo un espectáculo, y los demás estaban tan sorprendidos y asustados como yo. Mi cuerpo se quedó inerte cuando él me metió en la gran sala de concreto y cerró la puerta. Me pateó como a un perro malo, y aunque traté con todas mis fuerzas de no gritar, mis alaridos de dolor atravesaron las paredes, y cuando finalmente me sacaron, los demás me miraban con ojos que contenían más compasión de la que alguien me ha ofrecido en toda mi vida. Después de que me golpearon bien, el director entró. Supe su nombre solo por la manera en que el doctor lo llamaba, con formalidad, inclinándose como ante un rey. No parecía humano, su piel era de un negro tan profundo como el Banta Black, y exudaba una neblina que hacía borrosos los límites de lo que era y no era su cuerpo. Se arrodilló y pasó un dedo por mi rostro, su mano tan helada como las profundidades del infierno. Grité aún peor entonces. La misma esencia de mi ser, los últimos fragmentos de esperanza, fueron arrancados con un solo toque. O me desmayé o lo que sucedió después fue demasiado terrible para recordarlo. Temblé y lloré durante los 3 días siguientes, consolado solo por los otros pacientes en los breves momentos en los que nos dejaban sin supervisión. Después de mi primer encuentro con el director, él comenzó a aparecer con más frecuencia. Cada vez más de nosotros pasábamos tiempo en su celda, y pronto comenzó a arrastrarnos hasta allí él mismo. El dolor después de que él te tomaba se volvía más intenso, mientras él absorbía cada vez más del dolor que llevabas. Te lastimaba, y se fortalecía a sí mismo. Ayer, nos llevó a la biblioteca, uno por uno. A cada uno de nosotros nos hizo enfrentar nuestros mayores miedos. ¿Cómo sabía cuáles eran? No lo sabemos. A algunos los sacudió, los arrojó contra las paredes y luchó con ellos. A otros los tocó suavemente, pero las lágrimas en sus ojos decían más que cualquier palabra. A mí me sujetó, inmóvil, mientras yo luchaba y gritaba para que, por favor, me soltara, que me comportaría esta vez y no intentaría hacerme daño de nuevo.
Luego se fue tan silenciosamente como siempre y cerró la puerta con un clic tras él. Eso fue ayer. No ha habido ningún sonido en el resto de la instalación desde entonces. La falta de supervisión en este lugar nos ha dado tiempo para usar las computadoras por primera vez. Muchos de mis compañeros se han puesto en contacto con amigos, con sus familias. Dan tanta información como pueden, para que los oficiales puedan encontrarnos y llevarnos de vuelta a casa. Yo ya no tengo una familia que se preocupe por mí tan profundamente. Pero sí tengo una razón para usar las computadoras. El director no nos está dejando aquí para volver después y recolectar más de nuestras almas. Ya ha tomado todo lo que podía de los enfermos y quebrados que residen detrás de sus muros. Nos está dejando aquí porque no nos necesita. Necesita personas como tú. Personas que no se han roto tanto, que aún tienen el espíritu, la lucha y la fuerza de voluntad que les da la fuerza para seguir adelante. Necesita volverse más fuerte. Sé que probablemente no desees creerme. Mucha gente no lo hace. Es algo a lo que te acostumbras cuando estás enfermo. Pero no estoy loco. Sé lo que siento, lo que veo, y lo que he pasado. Y sé que debes hacer todo lo posible por estar alerta. El director acecha a aquellos que no lo están. Siempre he sentido una fascinación por la luna, desde que era muy pequeño. Uno de los primeros regalos de cumpleaños que recuerdo fue una roca lunar que me dio mi padre. Trabajaba con la NASA como contratista privado, y después de una de las misiones, uno de los astronautas del Apolo le regaló esa pequeña piedra. Cuando cumplí 5 años, él me la regaló y me dijo que la cuidara porque era algo muy especial. La pequeña piedra gris tenía diminutas motas blancas en la superficie, apenas visibles, y era más ligera de lo que aparentaba. La guardé en una pequeña caja de anillo durante casi 2 décadas, hasta que fabriqué una caja y soporte de plexiglas para exhibirla. Cuando tenía 10 años, nos mudamos a una nueva casa ubicada en la cima de una colina rodeada de grandes robles y pinos. Mi habitación estaba en el ático. Era un ático terminado, así que no tenía que andar gateando sobre madera sin pulir ni esquivando vigas, y era increíble. Excepto por una cosa. Mi cama estaba cerca de una gran ventana y, aproximadamente 2 o 4 noches al mes, la luna llena, o casi llena, entraba de lleno por la ventana, creando sombras espeluznantes que parecían bailar por toda la habitación. En realidad, eran las ramas de los árboles movidas por el viento. Pero eso no hacía mucha diferencia para mí a los 10 años. Bajaba corriendo las escaleras gritando. Después de unos meses, comencé a acostumbrarme, e incluso a predecirlo. Antes del internet, me armé mi propio calendario lunar usando el borde de la ventana y mi cómoda para alinear todo, como una especie de Stonehenge con los muebles, para saber cuándo llegaría. No era perfecto, y más de una vez me di cuenta de que me había equivocado de día porque mi madre movía mi cómoda o por días nublados constantes, pero era bastante preciso. Ese fue mi primer acercamiento a la astronomía, y nunca miré atrás. Fui a la universidad y me gradué con una licenciatura en astronomía y una especialización secundaria en matemáticas y física. Eso me llevó a mi posición actual como técnico asistente en una empresa que diseña telescopios. No hago tanta investigación como quisiera, pero de vez en cuando me asomo a los cielos. El tiempo pasó y me mudé de apartamento en apartamento, dependiendo de mi trabajo. Mi papá tuvo una mala caída en marzo de 2014. Terminó en el hospital con una fractura de fémur y varias otras fracturas. Consejo. No intentes colocar una escalera en el techo de tu camioneta para cortar esa rama que, siempre gotea savia de pino, sobre tus vehículos. También sufrió una leve conmoción cerebral, pero, maldita sea, consiguió cortar esa rama. Mamá no podía cuidarlo sola porque trabajaba, así que me ofrecí para ayudar. Tomé una transferencia temporal en el trabajo para poder diseñar desde casa y solo ir a la oficina 1 o 2 veces por semana. Eso significaba que, con casi 30 años, volvería a vivir con mis padres. Puedo aguantarlo. Recuperé mi antigua habitación, con todos los detalles que venían con ella. Reinicié mi Stonehenge y configuré mis computadoras el primer día. Papá no necesitaba supervisión constante, así que podría trabajar en relativa paz.
Mi trabajo no era urgente, así que terminaba haciendo la mayoría de mis tareas en la noche. Todos dormían y no había asuntos urgentes que interrumpieran mi concentración. En ese momento, estaba trabajando en un encargo para un telescopio óptico relativamente pequeño para un cliente privado. Esto me tomó todo abril. El 29, estaba trabajando en un pequeño problema que había encontrado cuando los espejos se alineaban con una longitud de onda específica de luz. Reflejaba incorrectamente, causando un resplandor que distorsionaba la visión de manera momentánea por el repentino estallido de luz. Era frustrante, por decirlo menos, y después de un rato me tenía nervioso. Alrededor de las 2 de la madrugada, decidí dar por terminada la noche. Fue entonces cuando comencé a ver las sombras. He aprendido que son los miedos más primitivos los que tienden a ponerme nervioso, o los más arraigados desde la infancia. Hubiera jurado que vi a una persona flotar rápidamente por la habitación justo por el rabillo del ojo. Giré la cabeza tan rápido que hasta me dolió. Mi corazón estaba acelerado, y a pesar de que el ventilador estaba encendido, comencé a sudar. Mi cerebro finalmente alcanzó a mis ojos y razonó que solo había visto una sombra provocada por la luna. Miré mi improvisado Stonehenge, y, efectivamente, la luna llena estaba justo en el lugar donde debía estar, iluminando directamente la roca lunar en el plexiglas. Me calmé y traté de volver a dormir, pero seguía viendo sombras. No parecían sombras normales de los árboles. Comencé a preocuparme. No puedo describirlo, pero algo no se sentía bien. Empecé a ver formas mientras intentaba forzar mi mente a pensar que era otra cosa. Finalmente, no pude soportarlo más e intenté levantarme, pero no pude moverme. Algo me estaba sujetando a la cama. Empecé a entrar en pánico. Intenté gritar, pero nada. Mi voz estaba seca y mis pulmones vacíos. Podía mover mis brazos un poco e intenté sentarme, pero mi cuerpo estaba muy débil. La ventana se deslizó lentamente y vi una figura oscura deslizándose a través de la pequeña abertura y parándose detrás de mi cama. Era alta y esbelta, pero increíblemente elegante. Cerré los ojos por instinto y, de repente, todo desapareció. Estaba en un lugar desconocido. Mi cama había desaparecido y estaba flotando. Era increíble. Todo se sentía irreal, pero... bien. No sentía miedo, solo confusión. ¿Dónde estaba? ¿Por qué todo se sentía tan brumoso? No sabía si estaba soñando, despierto, imaginando todo, o en una especie de coma alucinógeno causado por una fuga de gas, pero sentí una calma abrumadora envolverme, como si estuviera hipnotizado. No intenté moverme por lo que pareció una hora, pero probablemente solo fueron unos segundos. Finalmente, vi a la misma figura esbelta acercarse a mí y mi visión se volvió borrosa. Entonces, toda la calma desapareció. Empecé a escuchar sonidos horribles, chirridos y rasguños de pesadilla, y la figura se acercaba, pero a la vez parecía alejarse, como si se volviera más difusa mientras más se acercaba. Sentí un dolor terrible en la parte posterior de la cabeza, y ambos pies comenzaron a temblar. Intenté con todas mis fuerzas cerrar los ojos, pero fue inútil. Podía sentir, pero no mover nada. Me hice consciente de todo. La droga alucinógena más poderosa del planeta no tendría nada en comparación con esa sensación de terror puro y sin adulterar que me dejaba sin hacer nada más que pensar y sentir. Entonces el olor llegó. No era un olor fuerte, sino un olor constante y agrio, como sangre mezclada con alcohol isopropílico. Olía estéril en todo el sentido de la palabra. Sentí que comenzaba a elevarme, mientras un hormigueo se apoderaba de mis extremidades antes de que una lenta sensación de entumecimiento tomara control de mis brazos y piernas. Sentí nuevamente el dolor en la parte trasera de mi cabeza y noté cómo el aire comenzaba a salir de la habitación. La figura permanecía inmóvil, pero parecía mirarme con unos ojos muertos y huecos. Mi respiración se volvió dificultosa. Sentía que luchaba por obtener suficiente oxígeno con cada respiración, y después de un momento, empecé a fallar. Mi cabeza daba vueltas, mis brazos y piernas estaban completamente entumecidos, y podía sentir cómo el entumecimiento se extendía a mi torso. Eventualmente, luchaba por llenar mis pulmones de aire y estaba comenzando a perder esa batalla también. Unos segundos más, y mi mundo se volvió negro. Estaba en mi cama. No había figura. No había entumecimiento. Tenía suficiente oxígeno para respirar.
No había dolor. Todo parecía normal. Me toqué la parte trasera de la cabeza y no había una herida abierta, ni siquiera un leve dolor de cabeza residual. Incluso la luz de la luna se reflejaba correctamente a través de la ventana sobre el Stonehenge. Traté de calmar mi respiración. Fui al baño, tomé un poco de agua, pero no ayudó. Mi cerebro seguía imaginando que veía a esa figura alta y delgada en cada sombra. Finalmente logré dormir alrededor de media hora cerca de las 7:30, cuando ya había luz del sol y todo estaba bien iluminado. La siguiente semana fue bastante normal. Aún trabajaba principalmente de noche, y aunque todavía tenía la sensación de que algo me seguía, logré convencerme de que solo estaba imaginándolo. Mi cuarto seguía iluminado por la luna llena, o casi llena, durante algunas noches más, y después de unos días eso también comenzó a disminuir, y empecé a ver menos a la figura. Pero no podía sacudirme la sensación de que alguien me estaba observando. Aún veía sombras extrañas en la luz menguante de la luna por la noche, y algo en mi mente me decía que eran anormales, tal vez mi subconsciente lo notaba. No estoy seguro. Pasé las últimas 2 semanas trabajando durante el día y durmiendo como una persona normal por la noche. Fue un cambio agradable y realmente me ayudó a superar la experiencia. Me había convencido en su mayoría de que todo fue un sueño, pero no lograba entender cómo mi mente había creado todas las sensaciones tan vívidas que experimenté sin tener alguna experiencia previa. Seguía estando en mi cabeza, y aún era lo último en lo que pensaba cada noche antes de dormir. Anoche finalmente tuve un descanso en el trabajo. Había resuelto el problema, y mi jefe estaba muy satisfecho conmigo. Me dio un pequeño bono y todo. Decidí darme un gusto. Marte y Saturno debían ser visibles, así que planeé una buena sesión de observación y aprovechar para tomar algunas fotos. Tomé mi computadora portátil, mi telescopio personal, algunas cervezas y una bolsa de papas, y subí al techo. Una vez que tuve todo listo, me coloqué en una posición donde no habría demasiada contaminación lumínica de la luna. Entonces me golpeó esa sensación de pavor. Había estado tan concentrado en el trabajo últimamente y había trabajado de día las últimas 2 semanas, así que no lo había notado. La luna estaba en fase gibosa menguante. Esa terrible sensación de terror comenzó a apoderarse de mí nuevamente, y recordé la luz que entraba por mi ventana durante varias noches. Pero nunca miré la luna durante ese periodo. Mi mente corría mientras pensaba rápidamente en las fases de la luna y los tiempos. Ahí estaba. La fecha que esperaba evitar. Rogué estar equivocado, pero mis cálculos decían lo contrario. El 29 de abril era luna nueva.